Nuestro disertante es de Uruguay y el tema que se va a hablar es una pregunta que dice, ¿un simple esguince de tobillo? Él es kinesiólogo y además de eso naturópata, director del Centro de Kinesiología UI. Recibamos con un fuerte aplauso a Andrés Sena. Bueno, buenos días. Gracias, Diana, por la invitación. Muy lindo el congreso. Es el primer congreso que doy después de la pandemia así que vamos a hablar un poquito. Como es de reflexología, lo primero que puse acá, antes de pasar al pie como un órgano independiente, es la manifestación. Esta es una reflexología occidental y vemos que la mayoría de los órganos están representados en el pie. Y, por ejemplo, tenemos en el dedo gordo la parte del sistema nervioso central. La columna la puse en el medio porque es un órgano medial y se representan en los pies. El estómago va más bien en la zona de la izquierda, pie izquierdo. Y después tenemos el sistema digestivo, intestino grueso, intestino delgado, que se representa en ambos pies. Este tipo de reflexología es el que se conoce más. Y acá tenemos otra representación, esta es una representación oriental, donde cambia totalmente el microcosmos, ¿sí? La somatotopía no es la misma. Y esta representación es muy efectiva cuando se trata del dolor. El dolor es el principal motivo de consulta. La mayoría de las personas nos va a consultar a nosotros porque le duele el codo, la rodilla, el pecho, la cadera. Entonces, este tipo de ubicación es muy efectiva. Acá tenemos la ventaja que podemos ubicar muy bien cadera, rodilla y pie. El pie, ustedes saben que en el paradigma anterior es difícil de ubicar. Si ustedes tienen un problema, por ejemplo, en el pie izquierdo, lo mejor que pueden hacer es trabajar el pie derecho. Pero es difícil de ubicarlo con éxito, ¿no? La rodilla lo mismo, hay ubicaciones de rodilla en la cartografía de Fitzgerald, pero no son tan exactas como esto. Las cervicales coinciden relativamente y el cráneo también. Las lumbares se ubican en esta ubicación, acá tenemos, es totalmente al revés de la otra. Acá es al contrario, sacro es más proximal y cervicales más distales. Así que bueno, yo le quería mostrar esta posibilidad que es muy efectiva para poder trabajar sobre el sistema musculoesquelético. Después tenemos que ver por qué funciona la reflexología. Es algo que ustedes tienen que tener alguna idea de por qué ustedes pueden encontrar una zona como estómago, como se ve acá, que ustedes saben que si ustedes van a buscar estómago de una persona que sufra el estómago, lo van a encontrar, indefectiblemente va a aparecer la zona alterada. Es difícil que alguien que sufra el estómago no lo encuentren alterada la zona. ¿Por qué se da si no hay ninguna conexión directa neuroanatómica con el estómago? El estómago tiene inervación que proviene de la vértebra dorsal 6, dorsal 7, y nunca de L5, sacro 1, L4, como es la conexión del pie. Esa es una de las cosas que tenemos que saber. Yo puse la ubicación del plexo solar acá, pero esta no es una ubicación, la nombra Ingham, pero Marquardt la da acá y esto sería un poquito más exacto en cuanto a lo anatómico, porque es zona 1 de Fitzgerald, pero acá se encuentra el punto 1 de riñón de medicina oriental, que es un punto que da una reacción parasimpática muy buena, y cuando nosotros masajeamos el plexo solar estamos buscando eso, que la persona se calme, así que es muy efectivo. Entonces tenemos que saber por qué pasa eso. Y lo otro que tenemos que saber, por qué si yo estimulo el pie izquierdo y a nivel cortical la información es cruzada, yo voy a
afectar a los órganos que están en la parte izquierda del cuerpo. Cuando nosotros tenemos alguna zona sensible, acá no se ve muy bien, pero acá esto es una representación de la corteza, donde se ve cómo en la parte motora la mano es muy grande y el pie es chiquito, pero en la parte sensitiva, esto es del homúnculo de Penfield, la zona de pie es relativamente grande y la mano también es grande. Obviamente, la mano tiene una especialización motora mucho más grande, entonces está mucho más representada. En la parte sensitiva, el pie ocupa muchísimo, casi como todo el cuerpo. Y esto se debe a la gran densidad de receptores que tiene. Propioceptivamente es un órgano muy importante, hay una gran densidad de receptores de información, de presión, de tacto, nociceptores, que son los que nos van a indicar a nosotros que algo está mal y que nuestro cuerpo tiene que reaccionar. Y si yo piso un clavo, saco el pie, ¿no? Puedo pisarlo y puedo decidir no sacarlo, pero normalmente tiendo a sacar el pie. Esa información va por la primera neurona, se cruza en la médula, una vez que entra, esto se llama segunda neurona, y sube a la corteza del lado contrario. Por lo tanto, si una persona tiene una ACV o un ictus, de este lado va a sufrir del otro lado. Pero la información motora, la información de evasión, baja y se cruza al pie del mismo lado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sentir el estómago? Podemos sentir los ojos. Le digo dos órganos que yo he comprobado que se sienten muy bien en el pie. Porque cuando la información que viene del pie entra en la médula, ya comparte un montón de información. Y el cerebro, dicen, se confunde. Yo no creo que se confunda. Pero representa el dolor en las zonas donde más comúnmente la persona percibe dolor. Entonces, es a nivel de segunda neurona sensitiva, después tenemos la tercera neurona. El dolor no lo podemos sentir si el cerebro no lo permite. Hay personas que han perdido una extremidad y no se dan cuenta. Hay personas que le han cortado la extremidad y la siguen sintiendo. Entonces, si el cerebro no nos permite tener dolor, no podemos tener dolor. Esa es primera cosa. Perdón. No sé, se me fue la cuestión. ¿Cómo la reinicio? ¿Tenés un botón para atrás? ¿Este acá? Sí, de izquierda para atrás. Ahí va. A ver. Disculpen. ¿De acá no puedo dar? No, pero esa, bueno, lo doy para atrás a ver si va. Bueno, acá está. Entonces, esa es la explicación de por qué a veces nosotros podemos, a través del pie o otros microcosmos, no solo el pie, influir sobre órganos que no tienen una inervación directa en el pie. Y también porque para actuar sobre la parte izquierda del cuerpo trabajamos con el pie izquierdo y con la derecha sobre la derecha. ¿Se puede ayudar con la reflexología de una persona que tenga problemas lumbares, que venga con una hernia, con una protrusión? ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro que sí, claro que se puede ayudar. Se puede ayudar con muchas técnicas, con la reflexología sí. Fíjense esto, porque la persona, no sé si ustedes tienen experiencia en esto, o vienen acá a escuchar el congreso, pero los que tienen experiencia saben que la persona viene, no solo en reflexología, yo soy una hernia discal, yo soy una protrusión, yo tengo tal o cual cosa, porque la información esa catastrofiza a la persona, genera dependencias, y la persona no es una resonancia, y la resonancia es una foto. Y la resonancia no ayuda a resolver problemas, y la persona después que ve la resonancia, ve al traumatólogo, entra en un estado depresivo importante. Entonces, sí que se puede. Habrá algunos casos que no se puede,
pero sí que se pueden. Fíjense en esto. Acá tiene un estudio, este es un estudio de cohorte realizado con 600 personas, en que se evaluaron algunos de los problemas comunes. Todos individuos asintomáticos, ¿verdad? Todos son individuos que no tienen ningún dolor lumbar. Así como puede estar yo, que me muevo así. Yo tengo 5 protrusiones, 5 hernias, pero me puedo mover, no tengo problema para moverme. Entonces, si de repente miro la resonancia y no sé nada de esto, entro en depresión y llamo, hago el testamento, porque ya no me queda otra cosa. Con estas personas, a los 20 años, ya había algunas personas que tenían espondilolistesis, es decir, rotura de vértebras. Todos asintomáticos, no se olviden. A los 30 años había unos cuantos con degeneración facetaria, con fisura anular, con protrusión discal, con hernias discales. Vamos a tomar una media de 50 años. A ver si se ve esta cuestión ahí. No funciona bien. Una media de 50 años y ya más del 50% de las personas tenían hernias discales y degeneración discal. Son todas personas asintomáticas. Entonces muchas veces el dolor en la zona lumbar no está relacionado con esto. No está relacionado con estas imágenes, que yo no digo que no sean útiles. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar, y les voy a mostrar una prueba muy simple para saber si nosotros podemos ayudar a una persona que tenga un problema lumbar, si la podemos ayudar con reflexología. Porque el tener un daño de estos, fíjense una persona de 80 años, ya casi el 100% tienen degeneración discal, hernia discal, degeneración facetaria, sin embargo son todos asintomáticos. Y esto es un estudio de cohorte relativamente importante, con bastante gente. ¿Cuál es el sistema más equilibrado? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Anímense, son dos opciones, o uno u otro. El que dice ordenado o el otro. Por algo les pregunto, ¿no? Es el otro, porque naturalmente todo tiende al desorden, no tiende al orden. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar una situación, la gente habla de las leyes del universo. Las leyes del universo son que nos desintegremos. Si seguimos la línea del tiempo, todo va a la desintegración, a la expansión, ¿sí? Eso es lo que se llama en física la entropía. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a revertir una condición de entropía, de daño, tenemos que meterle energía. Fíjense entonces, miren, un huevo tiene una gran entropía. Una vez que ustedes rompen el huevo es muy difícil volver atrás. Nuestro cuerpo, por suerte, es más plástico. Podemos tomar medidas para revertir eso. Fíjense esto. Esto es un cuarto de Jonathan y es todo un desorden. ¿Sí? Porque si ustedes dejan algo ordenado en la casa de ustedes, ¿a qué tiende? A desordenarse o ordenarse. Cada vez más desordenado. Si ustedes tienen que meterle energía todos los días, ¿cómo tengo que lavar la loza? ¿Cómo tengo que planchar la ropa? Tengo que hacer para que esté más o menos ordenadito como nos gusta a nosotros. Así es nuestro cuerpo. No pensemos que si nos ponemos a hacer nos vamos a sanar ni a mejorar. Algo de eso dijo la señora de la disertación. Vamos a ver lo que es un esguince de tobillo. Un esguince significa problemas en los ligamentos. Los ligamentos son las estructuras que mantienen en posición la articulación. ¿Sí? En el tobillo tenemos un montón. Yo conozco los principales, pero hay entre los 26 huesos del tobillo, del pie, hay un montón de ligamentitos, que algunos ni nombre tienen. Así que estamos todos llenos de ligamentos. Y los ligamentos tienen dos funciones importantes. Uno, mantener la estabilidad de la articulación, y otra, muy importante, es mandar información. La información del ligamento es aferente. Cuando yo piso me dice dónde está mi cuerpo, a qué velocidad se mueve, qué músculos tengo que activar.
Todo eso es información propioceptiva de los ligamentos y de la planta del pie. Estados Unidos hizo una experiencia con chicos jovencitos, se les pusieron los pies en agua fría durante unos minutos y los hicieron saltar de 30 centímetros de altura, todos atletas, y se caían al piso. No podían. ¿Por qué? Porque no sentían. Así que cuando nosotros tenemos un esguince de tobillo, me doblé, estamos generando todo un cambio, no solo en la estructura del pie, sino en nuestra estructura cortical, ¿verdad? Toda una reorganización de la corteza. El 50% no busca tratamiento médico. Y esta infografía es española. En Uruguay es muy difícil encontrar tratamiento médico. Los médicos saben que la evolución de un tejido blando son 21 días. Entonces vos decís, me dio un golpe en el hombro, vaya al médico general. Después del médico general pasa al traumatólogo. Después del traumatólogo pasa al fisiatra. Dentro de 4 meses, cuando hay un sancocho de fibras acá, usted ve un fisioterapeuta. Entonces, eso hace que la gente no busque y diga con bastante razón, y bueno, vamos a ver si se pasa. Vamos a ver si se pasa. Ya me dolió, vamos a ver si se pasa. Entonces, va al kiosco, le pregunta al kiosquero, y tomate un Perifar. Si el Perifar no le da resultado, va al farmacéutico, y si no, papacaco. Ahí busca en Google a ver qué es lo que hay que hacer con un esguince de tobillo. Y a mí me ha pasado, porque yo atiendo muchos deportistas, vuelven a hacer gimnasia, a entrenar, a hacer su deporte en pocos días. Y esto lo que trae es inestabilidad, porque esos ligamentos que mandaban información ya no funcionan. ¿Y cuál es el error de la mayoría de los entrenamientos? Sustituir, que está bien en los hemipléjicos, pero no está bien en una persona joven, sustituir la información aferente del pie por la vista. Entonces la gente va así, para no caerse, mirando el piso. Y se acostumbran a hacerlo y pierden capacidad de reorganizar toda esa información. Deficiencias motoras. ¿Sí? Diana, decime cuando esté medio ahí que deficiencias sensoriales, ¿sí? La percepción y deficiencias mecánicas. Nosotros tenemos que poder, como reflexólogos, evaluar a una persona a ver si esa persona realmente necesita plantares o no necesita plantares, necesita hacer ejercicios. Hay un test muy simple, si yo tengo tiempo les voy a mostrar unas cuantas cosas para que ustedes tengan herramientas para... ¿Hay reflexólogos acá en la sala? Bien, a ver, levanten la mano, hay unos cuantos. Bien, entonces les va a servir. Herramientas para que ustedes puedan saber si una persona realmente necesita plantares o no necesita plantares. El plantar puede servir en un deportista para la competencia, pero realmente lo que hace es atrofiar músculos que deberían activar la propia persona, ¿verdad? Entonces, en algunas personas sí se van a necesitar, como todo, no hay nada absoluto. Deficiencias sensoriales, dolor, percepción de inestabilidad, siente que el pie se le va, miedo, el miedo, nosotros al miedo le decimos, la señora habló algo, lo que le decimos las banderas amarillas, después vamos a hablar un poquito de eso porque es muy importante. El papel del terapeuta es muy importante. Voltaire decía que el trabajo del médico es entretener al paciente hasta que la naturaleza hiciera su trabajo. Yo creo que tenemos que ayudarla, no obstruirla además, ¿no? Si podemos ser facilitadores de procesos saludables, tenemos que hacerlo. Para eso tenemos que conocer de lo que estamos hablando. Y acá está, ¿quién fue el primero? Si el huevo o la gallina. Y no se sabe bien si la persona se esguinzó porque es inestable o es inestable porque se esguinzó. Es un tema complejo. Nosotros lo que sí tenemos que poder identificar un tobillo inestable, poder saber cuando la persona ha tenido un esguince de tobillo y poder también orientarla para que mejore, porque no es solo un problema de tobillo. La epidemiología es de 1 en 50 personas, es mucho. Acá en esta sala hay varios que hemos tenido esguince de tobillo, me incluyo. ¿Quién tuvo algún esguince de tobillo alguna vez en la vida? ¿Sí? Los que corremos, lo que hacemos, algo, pisamos un pozo y ya estamos. Es una lesión que se produce a una altísima velocidad. Ustedes ven que profesionales del deporte, jugadores de fútbol, se esguinzan el tobillo. ¿Son tontos? ¿Están mal entrenados? No, es una lesión a alta velocidad. El 90% se produce por inversión, porque de este lado
interno, no tenemos el peroné es el maleolo más bajo. Yo tenía el atlas acá, pero tengo que cortar y no me va a dar el tiempo para mostrarles un poco de anatomía. Pero si hacemos así, acá no tenemos la protección. En cambio, si hacemos así, acá tenemos el peroné. En contraste, cuando hay un esguince interno, puede haber fractura externa del peroné y es un esguince más difícil. Pero este es la mayoría de los esguinces se dan en este caso. Este es el esguince más raro. Es un esguince que se rompe el ligamento deltoideo, que se pueden comprometer tendones, por ahí pasa el nervio tibial, entonces pueden pasar cosas y puede haber fractura de la cabeza del peroné. En ese caso ya es un esguince más complicado. Estos son los ligamentos. Dijimos que la definición de esguince es cuando hay problemas de ligamentos. Entonces, estos son los ligamentos. El peroneo PAA, peroneo astragalino, es el que más se lesiona. El peroneo calcáneo normalmente se lesiona con el peroneo astragalino y la suma de los tres es muy raro que se ve. Pero nosotros vamos a ver que el peroneo astragalino es el que más se lesiona. Y acá esto es un concepto de propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad del cuerpo de saber dónde está. Imagínense que van con un perrito con los ojos cerrados. Si la correa está tensa, ustedes saben dónde está el perrito. Si la correa está floja, como la mujer de arriba, perdió noción de dónde está el perrito. Eso es lo que pasa cuando hay una distensión. Si el ligamento está tenso, les informa de dónde está el pie y lo que tienen que hacer, sin pensarlo, lógicamente, ¿no? Pero si el ligamento está laxo, el pie se va acomodando a como dé lugar y se van generando cada vez más problemas, más lesiones. Y al final, no sé si tengo una zona refleja de estómago o si eso me está generando un reflejo en el estómago. Se empiezan a mezclar los tantos y a invertir los problemas. Bien, no voy a llegar ni, pero... Porque no empecé a las 12 además, ¿no? Por eso. Son 2:36. Bueno, tenemos que tener precaución con las palabras. Las palabras son como eso, como la pasta de dientes. Después que la sacamos, andá a ponerla adentro. Entonces, cuando nosotros hablamos con una persona, tenemos que intentar no diagnosticar. No tenés un esguince, tenés tal cosa, o tenés una hernia de disco. A mis alumnos de reflexología, de kinesiología les encanta decir, tenés una protrusión discal. La persona se va con una angustia de la casa, tenés una tendinitis. El otro día vino un señor, le dolía el hombro izquierdo. No, del derecho soy operado. ¿Y cómo quedaste? Me duele un montón. ¿No? Me tienen que operar pero no me lo quiero operar. Le hago un par de maniobras cervicales y el hombre levantaba. El hombre operado que no lo levantaba, lo podía levantar. Entonces, ¿pero qué vio el médico? Vio el tendón, está mal, lo arreglo. Y de paso, ahora tiene 61 años el señor, de paso le cortó el tendón del bíceps. Porque ya que estaba, para que no, como se iba a romper en algún momento, según el médico, se lo cortó. Entonces, es complicado. Debemos tener cuidado con las palabras que nosotros decimos. Tratar de no dar diagnósticos, tratar de hablar de condición y no de patología. Bueno, se puede mejorar, tenés que hacer algún ejercicio, se va a solucionar, o también si vemos que hay una bandera roja, que bandera roja, las red flags son cuando hay que derivar a la persona, después lo vamos a ver en el práctico, no sé si podrá ser el práctico en el tiempo, pero ahí lo tenemos que derivar, ojo, no todo es para todos, ¿no? Y esto es los facilitadores del dolor. Hay tres tipos de dolor. Yo puse la definición médica de dolor, pero en el plástico me gusta más decir disfuncional. Tenemos el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es el dolor, es que si yo, por ejemplo, me lastimo, me está informando de que realmente hay un daño. Ese es el dolor nociceptivo. Tenemos el dolor neuropático, cuando el que está dañado es el sistema nervioso. ¿Por qué a una persona le duele todo el nervio ciático? Dice, ay, me duele, tengo una ciatalgia, me duele todo por acá. ¿Por qué? Porque el nervio ciático está encargado de mandarnos la información del pie, de la pantorrilla, de la rodilla. Pero si duele todo, quiere decir que el nervio innervorum que está dentro del nervio, es el que está mandando la información de que ese nervio está apretado por un disco, por una faceta,
por el piramidal, por lo que les ocurra. Y si eso se daña, es un dolor neuropático. Entonces la persona puede tener alodinia, ustedes lo tocan acá y ya no siente lo mismo, siente sensaciones diferentes, hiperalgesia, ustedes lo tocan así, la persona le duele, sensibilidad al frío, eso es un problema neuropático. Y puede haber problemas neuropáticos que sean periféricos, como los que vamos a ver nosotros, o como el que tiene una persona con esclerosis múltiple, que tiene desmielinización de la parte interna de la segunda neurona que vimos hoy. Entonces puede tener dolores por todos lados, o puede tener un dolor neuropático de la tercera neurona, la sensitiva, como una persona que tiene una CB. Pueden ser de varias maneras. Nosotros vamos a lidiar mucho mejor con el neuropático periférico. Y el dolor nociplástico, que a mí me gusta decirle disfuncional, es el dolor en el que no hay ninguna patología, no hay nada. Agarra a una persona, entonces lo mira, pero te duele, sí me duele, tenés fibromialgia, pumba. Ese es la fibromialgia, por ejemplo, se define como un dolor nociplástico, es decir, que hay dolor sin nocicepción, no hay enfermedad ni del sistema nervioso, ni enfermedad del soma, pero la persona siente dolor. Y si le hacen un escáner cerebral, se encienden los mismos lugares que si le estuvieran clavando un clavo en el pie. Exactamente igual. O sea que ese dolor hay que respetarlo. Esos son los drivers. Para que todo esto se manifieste, cualquiera de estos, están los drivers cognitivos. ¿Qué piensa la persona del dolor? Si, por ejemplo, a una persona acá en Uruguay le clava una aguja y le hacen un hematoma, se desmaya, se pone lívida y se desmaya. Pero si lo hacen en China no les importa, porque es cultural. Está bien clavar la aguja y revolver y poner la ventosa y que quede todo. Están los drivers emocionales, todo lo que tiene que ver con la persona, con las creencias, con qué piensa ella del problema que tiene, del dolor, etc. Y están las comorbilidades. Las comorbilidades son las patologías que tiene la persona, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo una persona diabética. Ustedes saben que los diabéticos pueden tener neuropatías periféricas en el pie. Es bien típico. Ustedes tienen que conocer, si son reflexólogos, de lo que es un pie diabético, que una persona que no sea diabética. No es lo mismo una persona que tenga problemas de tiroides no controlada, eso da fascitis plantar, es una cosa muy común, y si la persona no tiene su tiroides o es hipotiroidea, puede tener mucho más dificultad en mejorar la fascitis plantar. Y a todo esto tenemos que sumarle lo contextual, el contexto de la persona. ¿Puede atenderse? ¿Tiene tiempo para atenderse? ¿Sí? ¿Tiene dinero para atenderse? ¿Considera que se debe atender? El contexto es importantísimo. Y todo esto actúa sobre los disparadores de dolor. Debemos asegurarnos de ser parte de la solución y no del problema. Tenemos que evitar, si podemos, dar diagnósticos. Vamos a empezar con la sola regla de Ottawa. Si le viene a alguien con un golpe en el tobillo, ustedes tienen que saber que si tiene un dolor exquisito en cualquiera de estas zonas, estamos hablando del navicular, o escafoides, malleolo interno, malleolo externo o proximal del quinto metatarso, eso un 99% de sensibilidad de que haya una fractura. Eso es bandera roja, la persona tiene que ir a hacerse ver, sacarse una radiografía, ¿verdad? Eso después de un golpe o en algunas personas con exceso de corticoides o otras patologías, como la enfermedad de Sudeck, pueden generar eso. Esta es la apariencia del esguince de tobillo. Ustedes van a ver en el esguince bajo del tobillo que se va a formar como un globito. Ese globito es típico. Si el globito se forma arriba, ya es un esguince alto, es otra cosa. Y en los pacientes que hayan tenido un esguince le van a ver el globito que les quedó, porque no se lo trataron. Acá tienen una foto de un esguince bajo y un esguince alto. Esguince de sindesmosis. Es un esguince más complicado, más difícil de tratar. Y ustedes saben que caminar es analgésico. Cuando ustedes están caminando, están mandando información que cierra la compuerta y evita que se sientan un montón de dolores. Nosotros tenemos nocicepción todo el tiempo se están rompiendo cositas adentro nuestro.
Y cuando la persona no puede caminar, las personas que están en decúbito, que no pueden pararse, no solo pierden masa muscular, sino que sienten mucho más dolores, porque caminar es analgésico. Cuando ustedes hacen un masaje en los pies, aunque no sean reflexólogos, están generando una contrarritación bastante fuerte. Y la persona se va a sentir mucho más contenta después, se va a sentir más alegre, mejor. Esta es la prueba del cajón. No voy a tener tiempo porque me están echando acá. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. No, uno más. Esta es una prueba para ver si hay esguince de tobillo, si hay esguince de grado 3, es decir, cuando hay rotura total. Y este es el nervio sural. El nervio sural es un nervio que tenemos que tener muy en cuenta porque va por la parte lateral del pie, ¿sí? No es el peroneo, no es el nervio ciático, es un nervio relativamente cutáneo y que muchas veces se daña y se puede confundir con lo que es un esguince de tobillo. Esta es la prueba de la silla, es muy fácil. Ponen a la persona así y le da dos informaciones. Si no puede hacer esto, le duele acá, artrosis coxofemoral, ¿verdad? Las personas que no pueden hacer esto y si se ponen en la silla y no pueden hacerlo, tienen artrosis coxofemoral. Y si cuando cae duele el pie, eso está indicando lesión de la sindesmosis del tobillo. Bueno, y tenemos que ver qué tenemos en nuestra caja de herramientas para ofrecerle a la persona. Si solo tienes un martillo, todo te parecerá un clavo. Por eso tenemos que ir sumando herramientas terapéuticas en lo que hacemos, ¿verdad? Y estudiar, practicar, porque si nosotros no somos hábiles con las manos, no tenemos comunicación. Nuestras manos tienen que poder hablar, para eso tenemos que practicar. Y tratar de, sobre todo, influenciar bien a la persona. Quien no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra. Si tengo 5 minutos, es una demostración práctica. ¿Me autoriza? Bien. Entonces primero hacemos la del cajón. ¿Se ve bien al pie ahí? Sí. Ahí se atajó. Esta es la prueba del cajón. Tenemos que usar esta toma. Hago acá. Dorsiflexión. Si está roto los ligamentos, el pie se nos va a ir. Si queremos sensibilizar la prueba, hacemos así y realizamos este movimiento que va a poner en tensión el ligamento que va desde el peroné hasta el astral. Así que, como que desviamos. Acá la idea es, gracias, movilizar el pie, capaz que así ve mejor la filmación, y nos vamos a dar cuenta si esto cede y también podemos sensibilizar un poquito más la prueba con esta maniobra. Esta sería la prueba del cajón, a la acostada. También se puede hacer en esta posición. Esto imita, muchas gracias, esto imita la flexión plantar, ¿verdad? Por el ángulo, y acá simplemente hacemos este movimiento y vemos si se mueve, y este movimiento y vemos si se mueve el pie. Eso sería la prueba. Bueno. Vamos a evaluar las articulaciones del pie. Acá tenemos la articulación del Lisfranc, de Chopper, perdón, del Lisfranc en esta zona, metatarsofalangeas. Este es un movimiento que aprovecha la capacidad que tiene el pie como bomba, como corazón periférico. Es muy importante. Va a mejorar mucho la circulación. Lo pueden
hacer un poco más completo si quieren así. Bien. Y este es el calcáneo. Acá tienen el astrágalo. Y el esguince se da, el de inversión, se da por la rotura del ligamento que va desde el peroné hasta el astrágalo. Este ligamento se pone en tensión de esta manera y se aumenta así. El otro ligamento, el peroneo calcáneo, se pone en tensión con una dorsiflexión. Nosotros, en las personas que hayan tenido un esguince, tenemos que evaluar que tenga la misma dorsiflexión. Ella, por ejemplo, no sé si tuvo un esguince, pero tiene menos dorsiflexión en este pie que en este otro. Entonces, al caminar y al moverse, va a tener problemas en esta zona. Los ejercicios para dorsiflexión pueden ser dorsiflexión así, o pueden hacerse con movimientos también de quiropraxia, ¿verdad? Bloqueamos y traemos así, o bloqueamos y traccionamos así. Son movimientos que van a mejorar la dorsiflexión del pie. Bueno, muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para la modelo voluntaria también. Y bueno, Andrés Sena.